Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, ¿en alguna ocasión te has encontrado a alguien amargado, que son una pesadez como personas, o tú has vivido con amargura convirtiéndote en una pesadez para los demás y para tu vida? Donde no encuentras paz y en vez de avanzar retrocedes, y esa amargura te lleva a planear diferentes formas de realizar tu venganza, y te enfermas físicamente y espiritualmente. Hoy estudiaremos a la luz de la palabra el veneno de la amargura, donde descubriremos con la palabra de Dios el antídoto de la amargura que nos dará como consecuencia una vida fructífera. En Hebreos 12:15 dice la palabra: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. La amargura es como una semilla que brota y echa raíces muy profundas en el corazón. Y esta semilla aparece después que tú has sido ofendido. Existe un refrán que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, pero sin embargo lo voy a decir. Dice el mundo que no conoce de Dios, que el que golpea, con el tiempo se le olvida que golpeó, pero al que golpearon, nunca olvidará que fue golpeado. Y esto de que usted nunca olvide genera una gran amargura. Y esa gran amargura es consecuencia de la falta de perdón. Porque el que no perdona termina amargado. Y el que termina amargado es porque no ha perdonado. Y mucha culpa de lo que pasa actualmente en la familia y en la sociedad es en gran manera culpa de nosotros, porque nos hemos amargado. Sigamos cuando dice Hebreos 12:15 en la parte C. Dice: raíz de amargura significa veneno. Raíz de amargura significa veneno, como un veneno que mata. Uno de los síntomas que usted está envenenado es porque le da una ceguera temporal o una pérdida de orientación. Además sigue el bloqueo de los impulsos nerviosos del cuerpo. Y el cuerpo termina tensionado y le falta la respiración. Y viene la muerte en algunos casos. Pero la medicina moderna ha desarrollado antídotos y métodos eficaces para combatir esta situación y evitar los síntomas de envenenamiento. Hermanos, exactamente así funciona y es como funciona con nosotros el veneno de la amargura. Es decir, que al ser ofendidos, maltratados, engañados, es como recibir una dosis letal de veneno en nuestra vida espiritual y, por llamarlo de alguna manera, nuestra vida humana. Y este veneno que ataca nuestra vida espiritual empieza a causar trastornos en nuestra vida cristiana. Al principio, el veneno parece que no hace daño, pero luego aparecen las consecuencias. El veneno de la amargura comienza a afectar primero nuestra relación con Dios. Y nuestra vida humana inicia a afectar nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los hijos, la relación familiar, con los amigos, etcétera, etcétera. Y los síntomas del veneno de la amargura es que afecta nuestra relación con Dios. Porque dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, no te congregas y te empiezas a aislar de los demás porque estás herido. Entras en un estado de soledad, te sientes triste, hay mucho dolor humano y espiritual y empiezas a tener deseos de venganza. Empiezas a tener actitudes de murmuración. Todo te da temor. Temor de ir al trabajo, temor de mirarte,
temor de comer porque crees que hay veneno en la comida. Pero resulta que ya estás envenenado espiritualmente. Pero hay un dato estadístico triste, muy triste, y es que las personas más cercanas a nosotros, y en algunos casos las personas que amamos mucho, esas personas más cercanas a nosotros son las que nos producen las más letales heridas de amargura. Esas heridas más profundas de amargura, del veneno de la amargura, son las personas que nos están más cerca a nosotros. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos, etc. Ahora, yo pregunto, ¿cómo saber yo que tengo amargura en el corazón? La evidencia de la amargura se revela por lo que hablamos. ¿Y cómo lo hablamos? Y en la forma como lo hablamos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Jesús está hablando precisamente de este punto, de que la amargura se revela por lo que hablamos. ¿Y cómo lo hablamos? Y en la forma como lo hablamos. Y cuando en el versículo de Lucas 6:45 en la parte A dice el hombre bueno, habla de un hombre que tiene el corazón sano, limpio, sin amarguras. Y si tiene el corazón sano, limpio y sin amarguras, pues del buen corazón saca lo bueno y hablará bueno, hablará cosas buenas. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Lucas 6:45 en la parte C. Dice, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Es decir, si está amargado, saca amargura. Si tiene envidia, saca envidia. Si está resentido, saca resentimiento. Todo sale. Bueno, ¿y cómo sale? Jesús aquí nos lo responde. Lucas 6:45 en la parte D. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que está lleno tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Y si está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, de eso vas a hablar. Mire, hermanos, Lucas 6:45, en este versículo encontramos un versículo hecho para que nosotros solo nos demos cuenta cuando una persona esté en una situación apremiante de amargura y resentimiento. El problema es que si yo estoy amargado, si yo estoy en amargura, yo no me voy a dar cuenta, pero los demás sí. Pero si tu corazón está sano, tú te vas a dar cuenta quién está amargado, porque la persona amargada siempre se está quejando absolutamente de todo. Exclamaciones típicas como esta: todos los hombres son iguales. Amargura. No es verdad que todos los hombres son iguales. No todos los hombres somos iguales. Lo que pasa es que usted está amargada, dolida, y probablemente es que un hombre la maltrató, la engañó, y usted se amargó. Y quiero decir, hermanos, que por dichos como estos, todos los hombres son iguales, y dichos por personas amargadas que viven diciendo esto, he visto muchos matrimonios acabados, y lo voy a decir con el debido respeto. Repito, lo voy a decir con el debido respeto. ¿Cuántas suegras amargadas le han dañado el matrimonio a sus hijos? Todos los hombres son iguales. Y si yo pude,
quiero decirle a esas madres de hijas casadas que no todos los hombres son iguales. Y que eso de que si yo pude, no es verdad. Usted no pudo. Y como no pudo, quiere heredar su amargura en sus hijos. Y de la amargura del corazón está hablando su boca. Porque usted está juzgando a todos los hombres por la amargura que usted vive. Y usted en ese momento es tan mala que quiere dañarle y envenenar el corazón a otra persona. Pero esto no es solamente exclusivo de las mujeres. Eso también lo dicen muchos hombres. Todas las mujeres son iguales, son malas. Quiero decirle, hermanos, que eso no es verdad. Pero también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, existen muchas expresiones de amargura. Como esta: todos los cristianos son hipócritas. Hermano, no todos los cristianos son hipócritas. Lo que pasa es que usted se amargó y de la abundancia del corazón usted va a hablar. Pero en el cuerpo de Cristo usted también termina siendo piedra de tropiezo para un bebé espiritual que corre el riesgo de perderse por el comentario o esos comentarios malos que usted dice de la iglesia. Y mire lo que dice Jesús acerca de hacer tropezar a un bebé espiritual. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Salmos 73. Este salmo lo escribió un servidor de Dios, un líder de alabanza. Lo escribió Asaf. Y este era un hombre de corazón puro. Quiere decir que si tenía el corazón puro, por la llenura de su corazón, hablaba. Asaf hablaba cosas puras, buenas, cosas que construyen y no que destruyen. Porque su corazón era bueno. Pero él empieza a ver cosas en personas que no estaban entregadas al servicio de Dios. Y que hacían a los ojos de Dios cosas malas. Y empieza a ver que esas personas prosperan materialmente más que él. Y él, como servidor del Altísimo, Dios lo mantenía con lo justo. Ni en mucha riqueza, ni en mucha pobreza. Le daba lo necesario. Eso hacía Dios. Pero Asaf se preguntó lo que muchos cristianos llegan a pensar muchas veces: Señor, si yo te sirvo, ¿por qué ellos tienen más que yo? Y eso se llama envidia. Y la envidia es una raíz de amargura. Pero como el corazón de Asaf era bueno, él descubre esa amargura y se arrepiente. En el Salmo 73, 12, 14 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y Asaf empezó a tener amargura. Y si miramos, cuando hablamos hace un momento de los síntomas de una persona envenenada por la amargura y envenenada físicamente, uno de los síntomas es que empieza a darle ceguera de tipo espiritual. Uno de los síntomas es que empieza a darle ceguera de tipo espiritual. La Biblia dice que las cosas de Dios se entienden única y exclusivamente por el Espíritu. Existen cristianos que por más que tratan de entender la palabra de Dios, no dan. Puede ser que por causa de la amargura en la que pueden estar viviendo, y eso es pecado. Están cegados a la vista del entendimiento espiritual.
Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es muy común ver a un montón de cristianos amargados. O esto que yo acabo de leer a partir de la palabra de Dios de Juan, de Primera de Juan 2:9, ¿solamente lo he vivido yo? ¿O usted también lo ha vivido? Porque yo he tenido que vivir cosas como estas para poder hablar cosas como estas y entender las cosas como estas. Y aquí les voy a hablar de la otra cara de la moneda. También en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. No sabe a dónde va, porque el veneno de la amargura lo ha cegado. ¿Lo ha cegado de qué? ¿Qué le ha cegado? Pues la vista espiritual, que es un síntoma de veneno de amargura. La amargura entonces es como el veneno que te tomas y quieres que el otro se muera. Es como el veneno que te tomas y quieres que el otro se muera. Y la amargura es un veneno que es inyectado cuando te ofenden o te maltratan. Y es cuando amargas a todo el mundo, y es cuando todo lo que odiamos, porque nos lo hicieron a nosotros, como estamos amargados, eso es exactamente lo que le hacemos al otro, para amargarle la vida. Y esto se convierte en un ciclo vicioso. Por eso el ejemplo de la mamá que quiere dañarle el matrimonio a la hija y al hijo, porque se amargó con su matrimonio. ¿Qué quiere hacer? Dañarle el matrimonio a otro. ¿Cuántos hijos odiaron el maltrato del padre hacia su madre? Pero maltratan a la esposa y le echan la culpa al papá. Es que mi papá era así. Eso se llama veneno de amargura. Esto es el efecto del veneno de la amargura, mi hermano. En Hebreos 12:15 lo leímos al principio. Dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto lo leímos desde el principio. Esta es una palabra de medicina espiritual. No dejes que el veneno de la amargura entre a tu vida y después contamines a todo el mundo. Hermanos, así como la ciencia humana ha desarrollado antídotos por el veneno de la amargura, para el veneno corporal, asimismo Dios nos ha dejado un antídoto para el veneno de la amargura. Y en la medicina, el antídoto tiene que usarse de una forma inmediata en la persona. También en lo espiritual, este antídoto tiene que ser aplicado lo más pronto posible, porque corres el riesgo de morir espiritualmente. Y el nombre del antídoto que la palabra de Dios nos da se llama perdón. Y este antídoto neutraliza el veneno de la amargura. En la Biblia aparece un personaje que vivió de todo, cosas malas, cosas re malas, cosas malísimas y cosas hiper malas. Y aparte de eso tenía, lo llamaban con el apodo de el soñador. Su nombre era José, hijo de Jacob y Raquel. Jacob, también llamado por Dios Israel, era hijo de Isaac. Jacob o Israel tuvo hijos antes de nacer José, pero nace José y se convierte en su hijo predilecto. Y le
hace una túnica de colores. Pero resulta que en esta época quienes usaban túnicas de colores eran los hijos de los reyes, o sea, los príncipes. De aquí empieza a plantarse la semilla de la amargura, del veneno de la amargura, porque Jacob, quizás sin proponerse con esta túnica, le da a entender a los demás hijos: este es mi príncipe, este es mi hijo predilecto, ustedes no. Y a raíz de esto en la familia se empieza a formar la de Troya, porque los hermanos amargados empezaron a odiar a José. Génesis 37:3 dice en la palabra: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque estaban amargados. ¿Por qué pasa esta situación? Porque sus demás hermanos habían sembrado su raíz de amargura al ver que su papá lo hacía acepción de hijos con ellos. Dice el versículo que su padre lo amaba más que a todos sus hijos, y sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero sigamos en Génesis 37, 5 al 8. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba derecho, y los vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ellos entendieron eso. En el versículo 8 le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. A esto, hermanos, añadimos el error de Jacob al preferir más a José, y empieza a complicar las cosas familiarmente por la amargura. Génesis 37:11 en la parte A dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mire lo que dice: sus hermanos le tenían envidia. Y la envidia, hermanos, es otra forma del veneno de la amargura. Una amargura porque no tienes lo que el otro tiene. Eso es envidia. Eso es amargura por envidia. Génesis 37, 12 al 14 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo tus hermanos están y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió de Hebrón y llegó a Siquén. Lo envió a espiar a sus hermanos. Parece que Israel, o sea Jacob, no entendía muy bien lo que pasaba entre hermanos. Porque si hubiera entendido, no hubiera enviado a José a mirar lo que estaban haciendo sus hermanos, si lo hacían bien o si lo hacían mal. Y aparte de eso, tenía que reportar cómo lo hacían. Pregunto, ¿le gusta a usted que lo fiscalicen? Y más si tiene una raíz de amargura como la tenían sus hermanos. Como los hermanos de José tenían todo contra él. Génesis 37, 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando tú tienes una raíz de amargura, no es raro que
que en tus pensamientos se crucen estas ideas, porque el veneno de la amargura te cega el entendimiento. Hermano, Cristo dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire aquí, los hermanos de José que ya estaban envenenados por la amargura, la maldad se multiplicó más en ellos y el amor de ellos hacia su hermano se enfrió. Y la causa es la amargura y el resentimiento. ¿Cuántas familias, cuántos esposos, cuántos hijos, cuántos hermanos, cuántos amigos, a causa del veneno de la amargura, quieren matar al otro? Porque el amor que tenían para ellos, a causa de la amargura, se enfrió. Usted dirá, pastor, usted como siempre es muy extremista. ¿Acaso no pasó en el Valle del Cauca, en Colombia, que un hermano mató al otro por 1,000 pesos a punta de cuchillo, por 1,000 pesos colombianos? Lo mató a cuchillo. El amor de ese hombre por su hermano se enfrió por 1,000 pesos. O en el departamento del Cesar, un hombre de 22 años, pegándole a una anciana de 80 años. El amor de ese joven se enfrió. Y no puedo seguir más con la lista que tengo porque no quiero parecerle a usted extremista. Génesis 37:23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Mire la escena. ¿Qué fue lo primero que quitaron sus hermanos? La túnica de colores. Esa túnica que fue el culmen, la tapa de la amargura. La túnica fue la tapa de su amargura y no se la quitaron, hermano, a las buenas. Se la quitaron en malas condiciones, se la quitaron violentamente. Y esa violencia era el reflejo de toda la amargura que ellos tenían para José. Hermano, una mujer o un hombre amargado, porque en su matrimonio no le fue bien y está amargado, ¿qué es lo primero que ataca del amigo que le ha ido bien en el matrimonio? Pues el matrimonio. Y si está amargado porque el carro del vecino es mejor, ¿qué es lo que busca hacer? Busca dañarle el carro al vecino. Cuando usted está envenenado de la amargura, lo primero que ataca es eso, lo que lo amarga. Génesis 37:24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Hermanos, una cisterna en esa época era el lugar donde se almacenaba el agua lluvia. Y tenía una profundidad de 2,5 metros. Y esa cisterna en donde echaron a José no tenía agua. Y si ellos le quitaron primero violentamente la túnica a José, quiere decir que violentamente también lo tiraron a la cisterna que tenía una altura de 2,5 metros. ¿Te puedes imaginar el golpazo que se pegó José cuando lo echaron a una altura de 2,5 metros violentamente? Si no más nosotros cuando tropezamos y caemos vemos estrellitas. ¿Cómo será desde 2,5 metros? Génesis 37:26 al 28 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne.
y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Quiero decirle, hermano, que José en la Biblia es un tipo de Cristo, que cuando lo maltrataron no abrió su boca, como tampoco Cristo cuando lo azotaban abrió su boca. Es una tipología de José con Cristo. Es que a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todos los maltratos que recibió José, José nunca abrió su boca con amargura para sus hermanos. José tenía una revelación que posteriormente Pablo nos las dice en Romanos 8:28 en el Nuevo Testamento, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Hermanos, por más dolorosa y fea que sea la situación que tú estás cruzando, Dios tiene la suficiente sabiduría para transformar esta situación adversa en algo que te va a hacer crecer. Esa es la sabiduría y la potencia de Dios. La diferencia entre nosotros y José es que José sí entendía esto y reaccionó como Dios quiere que reaccionemos nosotros. Pero a veces nosotros no lo hacemos y complicamos mal las cosas. ¿Qué me la hiciste? Raíz de amargura. ¿Me las vas a pagar? Raíz de amargura. Y es aquí con esta actitud que complicamos todo, porque nos amargamos. Génesis 37:28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Pero saltemos al versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y dice la palabra que lo compró un oficial de alto rango de Faraón, Potifar. Y hasta ahora, por todo lo que hemos estudiado, no hemos leído que ningún reclamo de José salga de su boca para con Dios por lo que le estaba sucediendo. Pero sí hemos leído que la Biblia dice que en todo lo que José hacía prosperaba. Y a raíz de ser tan bueno en lo que hacía, Potifar lo pone como mayordomo de su casa. Pero también sucede algo en esta historia. Miremos Génesis 39:6. Dice: y Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Aconteció después que de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Cómo? Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y José se negó. Y esta mujer se quiso vengar de José acusándolo de violación. Y Potifar obviamente creyó a su esposa. Puso a José en la cárcel. Pregunto, ¿cuántas veces o en alguna ocasión te han acusado de algo injustamente, falsamente? ¿Sí? Bueno, ¿cómo te sentiste? Así se sintió José, pero multiplicado a la potencia, multiplicado por más por 2, porque terminó en la cárcel. Y en la Biblia no se ve que José se haya amargado.
ni contra su padre, ni contra sus hermanos, ni contra los madianitas que lo vendieron como esclavo, ni contra Potifar que lo metió preso. Él no se amargó porque él aplicaba el antídoto contra el veneno de la amargura. Él se aplicaba el antídoto que se llama perdón. Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire que Dios tenía el poder de sacar a José, pero él lo estaba capacitando en medio de la adversidad. José no se quejaba. O sea que José no dejaba que creciera en él ninguna raíz de amargura. Se estaba volviendo inmune a la raíz, al veneno de la amargura. Por eso el favor de Dios lo sustentaba, lo ayudaba y le daba gracia. Primero con Potifar y ahora con el jefe de la cárcel. Pero también hay otro pero. Ahí en la cárcel también fue traicionado, porque otro preso lo usó. José lo ayudó con la interpretación de un sueño, y José le pidió a este preso, que era el copero del faraón, y el copero le prometió que sí le ayudaría. Pero tan pronto logró su libertad, se le olvidó la promesa, traicionó a José. Así se sintió José traicionado, y tampoco contra ese preso que lo traicionó José se amargó. Pero hermanos, después de la oscuridad viene la luz, después de la noche viene el día, y Dios empezó a mostrarle a José que él tiene todo bajo control. Y José es llamado a interpretar un sueño a Faraón. Dios reargulló el corazón del copero que se había olvidado de su promesa. Y él recomienda a José, y José interpreta el sueño del faraón y es librado. Y el faraón lo pone como segundo después de él en Egipto. ¡Wow! Lo pone por encima inclusive de Potifar, y por ende por encima de la esposa de Potifar. Y solo por una cosa, José nunca se renegó por el castigo de Potifar, y nunca tuvo amargura por las calumnias de la esposa de Potifar. Lo colocó por encima del carcelero también. Y José nunca albergó el veneno de la amargura para el carcelero. Más bien, cuando estaba en la cárcel, él, el preso, le ayudaba a su carcelero. Y lo colocó por encima del copero, porque él no tenía rencor ni amargura contra ese hombre que se había olvidado de su promesa. Y lo colocó por encima de Egipto, que lo vio llegar como esclavo, la sociedad de Egipto lo esclavizó, porque él nunca albergó resentimiento ni amargura contra Egipto. Dios poco a poco fue premiando a José, porque él sanó su corazón del veneno de la amargura, usando el antídoto del perdón. Es que José, al ser el segundo más poderoso de Egipto después de Faraón, también es el segundo más poderoso de los pueblos conocidos de la época que estaban alrededor, de los pueblos conocidos del mundo de la época. Dice la palabra que vino una gran hambruna en el mundo, y los pueblos aledaños fueron por alimentos. ¿A dónde fueron? A Egipto, porque ellos tenían los alimentos almacenados. O sea que tuvieron que llamar ¿a quién? Al segundo más poderoso de Egipto para negociar con ellos y para negociar con él. ¿Quién era ese personaje? José.
un hombre que era totalmente inmune al veneno de la amargura. Y Jacob y su pueblo no fueron exentos de la hambruna. Jacob, llamado Israel, también tiene que enviar a sus hijos a comprar alimentos a Egipto, e inevitablemente tenían que hacer negocios con José, el segundo más poderoso del mundo en esa época. Y José, dice la Biblia, que al verlos los reconoce. Él tenía un poder ilimitado en Egipto. Tenía el poder sobre la vida y la muerte también de las personas. Los podría haber matado en ese momento. Sin embargo, como un hombre inmune al veneno de la amargura, no mezcla lo personal con el trabajo que desarrolla. Génesis 45, 1 y 2 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hágase salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Pregunto, ¿alguna vez has llorado desesperadamente? José estaba llorando desesperadamente porque estaba al límite entre la amargura y el perdón. Y eso lo tenía al borde de la desesperación, porque o por amargura se vengaba o por amor los perdonaba. Qué tremenda escena de vida estaba viviendo José. Génesis 45:3 dice que José se dirigió a sus hermanos y les dijo: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Mire lo primero que les dice: ¿vive aún mi padre? Con esto les está diciendo: yo no tengo nada contra mi padre. Mientras que a sus hermanos se les devolvió la película, porque ellos sabían lo que habían hecho. Y a pesar de que eran conscientes de lo que habían hecho, también sabía que José, su hermano, con solamente tronar los dedos los podría matar a todos. Pero miremos cómo sigue. Génesis 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y les dice: por si no se acuerdan, ustedes me vendieron. Soy el que vendieron. ¿Se acuerdan? Pero mire en el verso 5 lo que dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué discernimiento! Notemos que con esta palabra no hay una gota de amargura en el corazón de José. Cuando les dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Pierdan cuidado. Hermanos, en vez de José ser consolado, él consuela a sus hermanos con amor y sin amargura. Pero mire otra cosa maravillosa que sucede acá. Dice José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que más adelante, vuelvo a repetirlo, lo que dije hace un rato, lo que más adelante Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios lo envió delante
de ellos con un propósito, dar vida a su pueblo. Dice, y mire que lo que sin amargura le dice a su hermano en Génesis 45:8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Qué maravillosa historia de perdón. Este mensaje debería llamarse, el veneno, no se debería llamar el veneno de la amargura, sino el antídoto para la amargura. Pero bueno, sigamos. Génesis 41:50 y 51 dice, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio luz a Sanat, hija de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. Y llamó José el nombre de su primer hijo, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hermanos, Manasés significa olvido. Y usted olvida si perdona. Y eso fue lo que José entendió, que él, ante ese veneno de amargura que estaba latente durante su vida, solo el amor de Dios, solo el amor a Dios le podía proporcionar el perdón para su familia. Y José erradicó ese veneno de amargura que estaba latente en su vida. Fue cuando él perdonó, cuando empezó a fructificar. Y Dios lo puso en eminencia como el segundo hombre en poder en Egipto. Hermano, ya deje de preguntarle a Dios, ¿por qué ellos tienen más que yo? Eso se llama envidia, que te amarga y que te envenena. Pida más bien perdón. Ya deje de pensar, es que me duele lo que me hicieron y me las van a pagar. Eso se llama amargura. Pida perdón y perdone. Mire que en Génesis 41:52 dice, José llamó a su segundo hijo Efraín, que significa fructificar. ¿Y sabes por qué fructificó? Por la misma forma que Dios lo envió a su hijo al mundo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Juan 3:16, mediante el perdón. Cristo también fue traicionado. Cristo también fue vendido, pero tampoco él se amargó. Con su sacrificio en la cruz logró el perdón y Dios a lo sumo lo exaltó, como dice Filipenses 2:9. La pregunta hoy es, ¿en cuál de estos 3 pasos estás hoy? ¿Víctima del veneno de la amargura? ¿Aplicándote el antídoto del perdón? ¿O fructificando como consecuencia de ese perdón? ¿En qué nivel de estas 3 partes te ubicas? Por eso yo te invito hoy a ponerte a cuentas con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y al igual que José, que no levantó palabra cuando estaba en pruebas, palabras de amargura, y no se dejó contaminar del veneno de la amargura, a pesar de que ese Cristo, que no levantó palabras contra la humanidad que lo estaba maltratando para crucificarlo, más bien se quedó callado, y mediante el perdón que nos proporcionó, nos dio la posibilidad de tener la vida eterna. Yo te invito a que fructifiques, no amargado, sino perdonando, para que Dios a lo sumo te exalte como lo hizo con su Hijo. Repite conmigo: mi Señor Jesucristo, yo hoy te pido perdón, te acepto como mi Salvador.
Te ruego que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que me selles con el sello de tu Espíritu Santo. Y hoy me comprometo a honrarte, glorificarte y alabarte por el resto de mi vida. Amén y amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la noche oirás mi voz, en la noche me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.